El Mahabharata, Vyasa, tomo 2, Bhishma Parva. Capítulo 4. El principio del fin. La guerra comenzó. El primer movimiento fue por parte de los Kurus. Con Bhishma en la vanguardia, Dusasana avanzó hacia el ejército enemigo. Los Pandavas con Drishtadyumna se pusieron en acción al instante. El panorama era terrible y el sonido era ensordecedor. Por encima del estrépito de los ejércitos lanzándose a la carga se podían oír los gritos de Bhima, que estaba tan excitado como un león en libertad mientras se abalanzaba contra el ejército de Duryodhana. Los hermanos del rey defendieron el ejército de la salvaje acometida de Bhima. 12 de los hijos de Dhritarashtra se estaban oponiendo a Bhima y le cubrieron con una lluvia de flechas. Con sus arcos y flechas defendían a su ejército de la furia de Bhima. Al ver a tantos acosar a Bhima, vinieron en su ayuda los hijos de Draupadi, Abhimanyu, Nakula, Sahadeva y el bravo Dritadyumna. La lucha entre los dos contendientes fue feroz. Todos ellos eran excelentes arqueros y buenos luchadores. Eran como dos bosques azotados por un huracán. Los que estaban a su alrededor se quedaron quietos, contemplando aquella lucha. Los dos ejércitos luchaban furiosamente. Cuando el sol había alcanzado su cenit, la fogosidad de la lucha aún no había decaído. Bhishma avanzó hacia las filas enemigas y se encontró con Arjuna. El arco de Arjuna no tenía un momento de descanso. Las flechas llegaban en torrente como si se tratara de gotas de lluvia. Sakyati se encontró con Kritavarma y Abhimanyu se enfrentó con Brihadbala, el rey de los Kosalas. Brihadbala derribó el estandarte de Abhimanyu con sus afiladas flechas, lo cual enfureció a Abhimanyu. Los dos guerreros eran igualmente diestros. Bhima se encontró con Duryodhana, disparándose flechas el uno sobre el otro. Dusasana se encontró con Nakula en un combate singular. Durmukha, un hermano de Duryodhana, acosó a Sahadeva. Salya y Yudhishthira lucharon entre sí. Drishtadyumna acosó a Charyadrona. Al final de la lucha, durante la tarde, el ejército de los Pandavas había perdido a muchos de sus soldados. Bhishma estaba literalmente abriendo surcos a través de sus filas, penetrando hasta muy adentro del ejército de los Pandavas. 5 grandes héroes fueron enviados por el rey para proteger al temerario anciano. Eran Durmukha, Kritavarma, Kripa, Salya y Vibhimsati. El estandarte de Bhishma no podía verse. Así era de denso el polvo que levantaba su carro abriéndose paso entre las filas. Él era muy rápido y siempre estaba alerta. Parecía que estaba bailando. La gente se detenía a verle, en pie sobre su carro, con su arco levantado, disparando continuamente flechas. Abhimanyu acometió con gran furia dirigiéndose contra el viejo guerrero, y se enfrentó a solas con él y con todos los que le apoyaban. Sus flechas eran muy afiladas. Hirió a Salya, Kritavarma y Bhishma. Su lucha era maravillosa. Los enemigos estaban sorprendidos del valor de este joven muchacho. Con sus flechas cortó el estandarte de Bhishma. Era tan terrible como un dios enfurecido. Varios héroes del ejército de los Pandavas se acercaron a él para prestarle apoyo. Virata con sus hijos, Drishtadyumna, Bhima, los bravos hermanos Kekaya y Satyaki. Uttarakumara, el joven hijo de Virata, estaba probando ser un gran luchador. El joven muchacho que huyó corriendo de su carro al ver el ejército de los Kurus ya había desaparecido.
En su lugar había surgido un gran héroe que estaba dispuesto a enfrentarse con Bhishma y Salya en combate singular. Estaba sentado sobre un enorme elefante y acosaba a Salya. Se protegió de las flechas de Salya con las suyas y consiguió matar a sus caballos. Salya, que se había enfurecido en gran manera, lanzó hacia el corazón de Uttara una mortal jabalina, que atravesó el corazón del joven príncipe, traspasando su armadura. Uttara Kumara cayó sobre el cuello de su elefante, con su pecho abierto, sangrándole a raudales. Viendo a su hermano menor muerto, Sueta, otro hijo de Virata, corrió hacia Salya con toda la intención de matarle. Quería vengar la muerte de su hermano. Vio a Salya rodeado de 7 grandes guerreros, pero eso no le detuvo. Avanzó corriendo al ejército enemigo con un manto de flechas. Parecía como si Salya hubiera sido atrapado en las mandíbulas de la muerte. Bhishma vino en su ayuda. Al anciano le fue muy difícil hacerle frente al ataque de Sueta. El estandarte de Bhishma fue derribado, mataron a sus caballos y se quedó sin carro. Así de terrible era luchando el joven Sueta. Finalmente, Bhishma le lanzó una afilada jabalina que atravesó la armadura traspasando el cuerpo del joven príncipe Virata, el cual cayó fulminado en el primer día de la batalla. Los guerreros estaban tan metidos en la lucha que no se daban cuenta de que se había puesto el sol. Ya estaba tocando la cima de la colina oeste. En cuanto oscureció, ambos comandantes retiraron sus tropas. El primer día del encuentro había acabado. Los Pandavas habían sufrido cuantiosas bajas. Fue un gran día para los Kurus. Las principales pérdidas por el lado de los Pandavas fueron Uttara y Suita, los hijos de Virata. Una buena parte de una sección de su ejército había sido cegada por su abuelo. El rey Duryodhana estaba sumamente feliz. Sentía que al ritmo que su abuelo estaba destruyendo el ejército de los Pandavas, la guerra acabaría pronto. Duryodhana estaba seguro de su victoria. Yudhishthira, por otro lado, estaba extremadamente deprimido por el cariz que estaban tomando las cosas. Viendo la masacre que su abuelo había causado en su ejército, se sentía abatido. Se acercó a Krishna y le dijo: «Krishna, fíjate en la devastación que han hecho en mi ejército. Bhishma es terrible. Parece una lengua de fuego consumiendo un bosque que ha sido secado por el sol del verano. El gran veterano Kuru es invencible. En un momento de debilidad decidí luchar esta guerra. Ahora me doy cuenta de mi estupidez. Volveré al bosque. No tengo derecho a dejar que todos mueran a manos de Bhishma por mi deseo del reino. Krishna, has estado observando la guerra desde la mañana. Dime qué debo hacer». Mi querido hermano Bhima es el único entre nosotros que está luchando con ganas. Ha estado causando terror entre las filas enemigas. Pero ¿durante cuánto podrá enfrentarse con los astras de Bhishma y Drona? Arrojarán sus astras divinos contra mi querido y hermoso Bhima. ¿Qué podremos hacer entonces? Estoy muy deprimido. Krishna trató de tranquilizar al dolorido Yudhishthira y le dijo: «Yudhishthira, por favor, no te deprimas. Tenemos muchos grandes héroes con nosotros. ¿Por qué has de preocuparte? Yo estoy aquí, y también tienes a Satyaki, Drishtadyumna y a muchos otros héroes. Sikandi será con toda seguridad la causa de la caída del gran Bhishma». Los demás también tranquilizaron al rey. Drishtadyumna le dirigió palabras de aliento y después de hablar sobre los acontecimientos del día, todos se fueron a sus tiendas para descansar un poco antes de que el sol apareciera de nuevo para iluminar otro día de guerra sangrienta.
Capítulo 5. El segundo día. Amaneció el segundo día de la terrible guerra. Yudhishthira dijo: «Creo que es conveniente que ordenemos nuestro ejército en formación de Krauncha». Arjuna y Drishtadyumna estaban ocupados colocando las tropas. Al frente del ejército fueron colocados Draupada y su ejército. El ojo del pájaro era Kuntiboya y el rey de los Chedis. El cuello estaba formado por el ejército de Satyaki. En la cola del pájaro se colocó Yudhishthira y las alas estaban formadas, una por Bhima y su ejército, y la otra por el comandante y las tropas de su ejército. Satyaki y los hijos de Draupadi protegían estas alas. La falange era formidable. Duryodhana vio el Vyuha en forma de Krauncha. Se acercó a su gurú Drona y a Kripa y les dijo: «Han colocado su ejército en una excelente formación, pero nuestro ejército es aún más terrible. Cada uno de nosotros es suficientemente valeroso como para matar a los hijos de Pandu en combate singular. Dependo de ustedes para sobrevivir a través de esta gran guerra». Drona le aseguró que pondría en ello lo mejor de su esfuerzo. Con la ayuda de Drona, Bhishma comenzó a colocar su ejército. Él también se decidió por el Vyuha en forma de Krauncha. Bhurishrabas y Salya guardaban el ala izquierda, mientras que la derecha estaba bajo el mando inmediato de Somadatta y el rey de Camboya. Aswatthama, Kripa y Kratavarma fueron situados cerca de la cola del pájaro. Los tambores de guerra resonaron una vez más junto con el bramido de las caracolas. La lucha comenzó de repente, como ocurrió el día anterior. La lucha hoy era más intensa y más cruel que lo fue el primer día. Ríos de sangre fluían por todo el campo. Había cadáveres de hombres, caballos y elefantes esparcidos por todas partes. Los halcones y los cuervos revoloteaban en círculos sobre el campo, esperando que se acercara la tarde. Krishna se encontraba luchando con Bhima, Abhimanyu, Satyaki, los hermanos Kekaya, Virata y Drishtadyumna. Todos ellos juntos no pudieron detener el avance de Bhishma. Venía como un huracán, dejando tras él una total devastación. El ejército caía tan rápido como sus flechas. Arjuna lo observó desde lejos y le dijo a Krishna: «Nuestro abuelo está lleno de furia, y nuestro ejército está sufriendo las consecuencias. Llévame rápidamente a su presencia». Bhishma estaba siendo apoyado por Drona, Kripa, Salya, Vikarma y los otros hermanos del rey, y solo están siendo acosados por Draupada. «Debo matar a Bhishma para que se salve nuestro ejército». Krishna le dijo: «Tienes razón. Cuanto antes te encuentres con Bhishma, mejor será para tus soldados». Krishna condujo el carro de Arjuna rápidamente hacia el lugar donde estaba Bhishma. Aquella lucha era un espectáculo digno de verse. Si no hubiera sido por el hecho de que estaban perdiendo tantos soldados, Arjuna hubiera pasado horas observando la destreza con que el anciano manejaba su arco. Aquel gran hombre era la muerte misma. Arjuna se puso frente a frente con Bhishma. Solamente habían 3 personas en todo el ejército de los Kurus que podían enfrentarse con Arjuna. Eran Bhishma, Drona y Radeya. Bhishma comenzó a disparar sus flechas y Drona se le unió para luchar contra Arjuna. A Drona se le unieron Duryodhana y Jayadratha. Vikarna también estaba allí. Arjuna resistió el ataque de todos ellos, hiriendo a Bhishma y a Drona con sus flechas. Satyaki vio desde lejos a Arjuna y se apresuró a ir en su ayuda. Con él llegaron Virata, Drishtadyumna, los hijos de Draupadi y Abhimanyu. Los hijos de Draupadi desviaron la atención de Drona con sus flechas. Bhishma hirió a Arjuna.
El arco de Arjuna se doblaba hasta parecer un círculo, y las flechas salían silbando vertiginosamente rápidas. Cada una parecía una serpiente escupiendo veneno. Estaba matando a los hombres del ejército de los Kurus muy rápida y sistemáticamente. El panorama conmovió de terror el corazón de Duryodhana. Se acercó a Bhishma y le dijo: «Esa combinación de Krishna y Arjuna es terrible. No estás haciendo todo lo que puedes para matarles. Estando tú aquí junto con Drona, esto no debería ocurrir. Es obvio que ambos son muy suaves con Arjuna. Él es su favorito. Me gustaría tener a mi Radeya en el campo. Por tus palabras insultantes, él ha jurado no luchar mientras tú estés en el campo. Espero que hagas algo para detener a Arjuna y su furia». Bhishma estaba disgustado por las crueles palabras de Duryodhana. Se maldijo a sí mismo por haber nacido como un kshatriya y avanzó con furia hacia Arjuna. Los caballos de ambos héroes eran blancos y su encuentro fue emocionante. Varios guerreros se apresuraron en ir hacia Bhishma para ser sus protectores. Arjuna también estaba rodeado por sus hermanos y otros. Bhishma hirió a Krishna en el pecho con una flecha terrible, y Arjuna mató al conductor de su abuelo. La lucha se detuvo en varios lugares del campo. Todo el mundo se quedó quieto observando este duelo entre Bhishma y Arjuna. Cada uno de ellos era tan poderoso como el otro, y no existía la posibilidad de que alguno se retirara. Era todo un espectáculo. Arjuna había destruido una gran porción del ejército de los Kurus, y eso hacía que Duryodhana estuviera furioso. Al otro lado del campo estaban teniendo lugar una gran lucha entre Drona y Draupada. Aquellos dos viejos enemigos estaban dando rienda suelta a su ira. Drishtadyumna vino a asistir a su padre, y Drona le arrojó una jabalina que parecía tan mortífera como el arma de la misma muerte. Drishtadyumna, sin embargo, sorprendió a los guerreros destrozando el arma con sus flechas, y luego le lanzó una jabalina que hizo que Drona cayera bajo su impacto, pero luego se levantó y esquivó las armas de Drishtadyumna. Bhima vino en ayuda de su amigo. Duryodhana vio la condición de Drona y mandó al rey de Kalinga con su ejército para proteger a la Acharya. Virata y Draupada estaban luchando con Drona, y el rey de Kalinga se encontró con Bhima. Ketumán vino a ayudar a Kalinga, y el hijo de Kalinga llamado Sakradeva vino a ayudar a su padre. Bhima estaba siendo acosado por todos lados por estos hombres, pero ni siquiera lo notó. Después de una lucha furiosa, Bhima mató a Sakradeva. El padre vio cómo moría su hijo y se puso loco de ira y de dolor, luchando furiosamente. Blianuman vino en su ayuda y Bhima lo mató. Bhima luchó como un elefante enloquecido. Se introdujo en las filas de los enemigos como una fiera furiosa y devastó el ejército, amedrentando a todo el mundo con sus miradas salvajes y su terrible grito de guerra. Los reyes Satya y Satyadeva, que estaban protegiendo a Kalinga a ambos lados de su carro, fueron aniquilados por Bhima. Kalinga fue herido, se desmayó en su carro y se lo llevaron aparte. Sikandi y una porción del ejército vino a ayudar a Bhima, y Drishtadyumna se apresuró a ir en apoyo a Bhima. Sus favoritos eran Bhima y Satyaki. No podía permitir que nada le ocurriera a Bhima. Satyaki llegó rápidamente al lugar de la escena y el gran trío luchó con el ejército de Kalinga. Bhishma oyó el gran estruendo del ejército debido al estrago que estaban causando estos tres. Se apresuró a ir hacia el lugar y les acosó. Los tres lucharon muy bien. Bhima estaba justo enfrente de Bhishma, y el anciano lanzó una gran jabalina hacia el carro de Bhima, pero antes de que llegara a él,
Bhima saltó de su carro y rompió la jabalina en 3 pedazos. Satyaki mató con sus flechas al conductor de Bhishma, el cual tuvo que hacerse cargo del carro y abandonar la lucha. Hubo un gran gozo en los corazones de los 3 por aquella retirada de Bhishma. El ejército de Kalinga ya había sido derrotado y se abrazaron unos a otros llenos de júbilo. El rey de Kalinga también había sido aniquilado. Satyaki saltó de su carro y fue hacia Bhima diciéndole: «Hoy has matado a Kalinga, a su hijo Ketumán, a Satya, a Satyaki, a todas sus tropas y también a Hanuman. Grande es tu hazaña». Satyaki le abrazó calurosamente. Ya era mediodía cuando Aswatthama acosaba a los hijos de Draupada. Abhimanyu vino en su ayuda y Kripa y Drona vinieron en ayuda de Aswatthama. Abhimanyu fue desafiado por Lakshmana, el hijo del rey. La lucha fue maravillosa. Los 2 jóvenes eran tan poderosos como sus padres. Duryodhana vio a su hijo acosado por Abhimanyu y corrió en su ayuda. Varios guerreros rodearon al hijo de Arjuna, pero él permanecía impávido. Bhishma y Drona se dirigieron de nuevo contra Arjuna, y hubo otro glorioso combate. Pero ninguno pudo resistirse al gran Arjuna. Era maravilloso. Bhishma le dijo a Drona: «Mi querido Acharya, Arjuna está hoy incontenible. No es posible luchar contra él. Ya ha destruido una gran porción del ejército, y parece el mismo Shankara con el tridente en su mano. No puedo luchar con él. El gran ejército Kuru está consumiéndose por sus esfuerzos, y el ejército está amedrentado. Es casi el momento de que se ponga el sol. Hagamos que el ejército se retire ya. No es posible continuar luchando con nuestros soldados tan nerviosos. Mañana lucharán mejor. Retirémonos». El sol se había puesto, y todas las tropas regresaron a sus tiendas. Ese día hubo un gran gozo en el campamento de los Pandavas. Sukradeva, Hanuman, Ketumán, Satyadeva, Satya, el rey de los Kalingas, y casi todo el ejército de los Kalingas había sido destruido por Bhima. Bhima era el héroe del día. Drishtadyumna y Satyaki hacían elogios de él una y otra vez. La conversación luego giró en torno a los grandes duelos que sostuvo Arjuna. Yudhishthira estaba muy feliz y escuchaba a todos con una sonrisa en sus labios. Los Kurus, por supuesto, estaban muy deprimidos. En contra de su certeza, Duryodhana se dio cuenta de que la guerra no iba a acabar en un día. Él había dado por garantizado que los Pandavas morirían durante el primer día de la guerra, y si se las arreglaban para salir de él con vida, no verían ponerse el sol el segundo día. Pero sus esperanzas eran solo esperanzas. Estaba empezando a darse cuenta de que no era fácil vencer a los Pandavas. Él tenía 11 Akshauhinis, y los Pandavas solo tenían 7. Él había pensado que su ejército era ilimitado y que el de ellos era limitado. Él tenía a Bhishma, Drona y muchos otros héroes, y aún así parecía como si los Pandavas no pudieran ser derrotados. Maldijo a Bhima y a su hermano Arjuna. Parecía que había algo de verdad en las palabras de su abuelo, de su gurú y de su tío Vidura, cuando decían que no era posible vencer a Arjuna.